Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos nuevamente, gracias al Señor por un día más que nos regala, un miércoles más que nos permite poder estar acá en este devocional a través de Sí Se Puede Radio, con el devocional un nuevo comienzo. Así es que le damos gracias a Dios por regalarnos un miércoles más, ya casi finalizando este mes y como si nada se nos ha ido un año, bueno, ya casi la mitad del año. Y pues hasta aquí Él nos ha ayudado, nos ha dado salud, nos ha dado fortaleza, nos ha dado, en fin, muchas bendiciones. Y es por ello que en nuestro corazón hay un agradecimiento para poder compartir su palabra cada día. Así es que bienvenidos a todos los que nos puedan escuchar en esta preciosa tarde. Gracias le damos porque toma su tiempo para poder ver este devocional o escucharnos en cualquier plataforma. Estamos en Spotify, Apple Music, YouTube y también por Facebook. Así es que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a estar dando inicio a este devocional, un nuevo comienzo a través de Sí Se Puede Radio. Y hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Mateo acerca de, bueno, este pasaje habla acerca de dos cimientos, dos fundamentos en los cuales el hombre puede edificar, pero hay dos diferencias entre estos fundamentos y hoy lo vamos a estar analizando y lo vamos a estar estudiando y cuál es el fundamento que a usted y a mí nos conviene, porque yo sé que como seres humanos tenemos metas, no solamente en el ámbito espiritual, sino en el ámbito social, en el trabajo, bueno, como personas, ¿verdad? Tenemos metas y nuestras metas queremos fundamentarlas, ¿verdad? En un fundamento sólido, un fundamento donde usted y yo podamos estar confiados de que todo va a salir bien, pero todo debe de tener un principio y para tener un buen principio necesitamos buenos fundamentos para poder tener éxito en el ámbito que usted y yo querramos desarrollarnos. Así es que soy Esmeralda García y una vez más complacida de estar acá en Sí Se Puede Radio. Así es que vamos a leer la palabra del Señor. Siempre me gusta leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y así es que la palabra del Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así podemos ver los dos contrastes, las dos diferencias que pueden haber entre la solidez, ¿verdad? De un fundamento y el otro fundamento que no era tan sólido, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra del Señor nos quiere enseñar que usted y yo siempre debemos de edificar sobre un fundamento sólido, ¿verdad? Y aquí
primordialmente el Señor está hablando acerca de la vida espiritual, pero también podemos aplicarla en nuestra vida diaria, ¿verdad? Sabemos que la palabra del Señor nos enseña a nosotros como seres humanos para tener una vida cristiana, una vida cercana a nuestro Señor y también para poder tener una vida a nivel, ¿verdad? De la humanidad, tener una vida bien fundamentada, ¿verdad? Que seamos personas exitosas en todos los ámbitos, que seamos personas coherentes, ¿verdad? Que el éxito no nos quiera llevar más allá de lo que la palabra del Señor dice, porque usted y yo, como hijos del Señor, debemos de ser siempre sensatos, como dice aquí la palabra del Señor, debemos de ser prudentes, amén. Así es que la palabra del Señor dice, ¿verdad? En el encabezado de este pasaje dice los dos cimientos. Aquí, amén. Los dos cimientos. Y podemos ver que hay una grande diferencia. Dice la palabra del Señor. Dos fundamentos son dos decisiones y dos resultados, ¿verdad? Son dos fundamentos, la cual fueron dos decisiones y también fueron dos resultados. Fueron dos personas que oyeron la misma palabra y está hablando acerca de la palabra del Señor, de los estatutos, de los mandamientos del Señor. Y aquí el Señor da un ejemplo de dos personas que oyeron la palabra del Señor, como usted y yo estamos hoy, ¿verdad? Oyendo la palabra del Señor. Últimamente ¿verdad? En este tiempo de la era de la tecnología, todo está al alcance del ser humano. Y a mí me impacta tanto que cuando yo entro a cualquier red social, sea cual sea, hay palabra de Dios. Siempre a usted y a mí sin querer nos va a salir o un pasaje bíblico o una pequeña reflexión basada en la palabra del Señor o personas predicando el evangelio. Y nos podemos dar cuenta que la palabra siempre está presente en nuestras vidas, querramos o no querramos. Usted y yo vayamos a un supermercado, siempre hay gente compartiendo la palabra del Señor. Vamos en un bus, también podemos ver alguna calcomanía hablando de la palabra del Señor. Pero el Señor siempre, ¿verdad? Quiere que usted y yo oigamos su palabra. La intención del Señor es que usted y yo siempre oigamos y escuchemos su palabra. Pero sobre todo, el Señor quiere que usted y yo la practiquemos, porque aquí pudimos ver dos hombres que oyeron la palabra del Señor, que el Señor daba instrucciones y dos personas estuvieron, yo traigo a mi mente, ¿verdad? Quizás hubo como vamos a poner un ejemplo de un maestro, ¿verdad? En una escuela tiene muchos estudiantes y el maestro está explicando y explicando y sé que muchos van a captar lo que el maestro dice y otros no, porque no pusieron atención. Y aquel que escuchó el mensaje, el resultado final, ya sea en un examen o a final de año, se va a notar. Y es de la misma manera con la palabra del Señor. Cuando usted y yo vamos a una iglesia a escuchar palabra del Señor, que vayamos realmente a, a escuchar y a poder poner en práctica la palabra del Señor, que no sea algo mecánico donde usted y yo vayamos y con tal de salir de paso, porque usted y yo tengamos una costumbre de ir a cierto lugar, a una iglesia, a una reunión, a un estudio bíblico o a una célula o a una reunión familiar, en un altar familiar en un hogar, o porque dan snacks o voy por eso. No, usted y yo debemos de ir con un propósito de escuchar la palabra del Señor y una sola palabra que usted se lleve en el corazón, esa palabra va a hacer impacto en su vida y va a tener grandes resultados, ya sea positivo, ¿verdad? De la manera que usted tome la palabra del Señor o negativamente si usted solamente la oye y no la pone en práctica. Entonces dice la palabra del Señor que
Este hombre, bueno, primero menciona al hombre sensato. Amén. Dice que, amados hermanos, todos hemos edificado en algún momento. Y usted se puede preguntar, yo nunca he edificado. Claro que usted y yo hemos edificado. Eh, hemos edificado, ¿verdad? Quizás una carrera, ya sea a nivel medio, universitario, o yo no sé, ¿verdad? Alguna carrera en específico. Usted ha fundamentado quizás un matrimonio, cómo usted fundamentó, se basó nomás en lo físico, se basó nomás en la emoción, o sobre qué usted fundó, ¿verdad? Ese proyecto de vida con aquella persona, pudo fundamentar un ministerio, ¿verdad? Déjeme decirle que por la gracia y misericordia de Dios, yo soy maestra de niños desde hace ya 12 años y desde el momento en que yo decidí ser enseñadora de la palabra del Señor a esos pequeñitos, yo dije, bueno, yo quiero ser maestra y hasta ahora llevo 12 años, ¿verdad? Estuve liderando por 10 años el ministerio y yo puedo decir eh, que ese ministerio, por la gracia y misericordia de Dios, fue fundado en un fundamento sólido. ¿Sabe por qué? Porque así como a este hombre le llegaron luchas, le llegaron pruebas, a mí también, porque había momentos en que el grupo iba bien, teníamos maestros, hombres, mujeres comprometidos con el ministerio, pero de repente les llegaba la lucha, les llegaba la prueba y ¡boom!, se esfumaban todos. Y siempre yo quedaba al frente del ministerio, yo decía, bueno, hay que seguir, y el Señor siempre mandaba y mandaba maestros, y siempre el Señor me iba dando la fortaleza, y hasta aquí el Señor me ha ayudado. Después de 10 años de trabajar en el ministerio, recién me fundamenté en el ministerio de mujeres, en el ministerio de damas, y yo espero, ¿verdad? Que sea el Señor mi fundamento, porque sé que van a llegar luchas y van a llegar pruebas, pero como dice la palabra del Señor, que Él es más grande que cualquier problema y cualquier situación. Y usted y yo usted y yo también quizás en este momento usted está fundamentándose en algo, está pensando en emprender algo. Como les dije, principalmente la palabra del Señor se basa en lo que es en lo espiritual. Quizás usted está empezando un ministerio, ya sea de niños, de jóvenes, ya sea de damas, ya sea de varones, ministerio de alabanza. En fin, hay muchas áreas en las cuales usted y yo podemos empezar a construir, pero el Señor quiere que antes de que usted y yo construyamos, debemos de entender y debemos de capacitarnos y poder fundamentarnos sobre un fundamento sólido. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo empezamos algo, empezamos a construir algo, siempre debemos de fijarnos en el fundamento. No sé si usted y yo nos hemos dado cuenta de cuando empieza una construcción, ya sea de un edificio, de una casa, bueno, en mi país, yo soy de Guatemala, y yo siempre me he fijado que para poder hacer un buen cimiento, hacen como una abertura, exactamente no sé, ¿verdad? De qué medida hacia abajo la acababan, pero lo que sí podía ver es de que ponían piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, le ponían cemento, hierro, no sé qué tanto, pero ese fundamento tenía que estar sólido para cuando aquella casa iba a ser construida, pudiera estar firme, pudiera estar sólida. Y de esa manera quiere el Señor que usted y yo construyamos nuestra vida espiritual y nuestra vida social. Entonces dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí principalmente
Usted y yo debemos de entender que la roca representa a la persona de nuestro Señor Jesucristo. La roca, dice que nuestro Señor Jesucristo es la roca inconmovible, es el ángulo perfecto, dice la palabra del Señor, es el fundamento. Y dice que sobre ese fundamento no puede ser edificado otro fundamento, porque solamente nuestro Señor Jesucristo es nuestro fundamento. Y hablando espiritualmente, si usted y yo estamos fundamentados en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, ningún viento, ninguna marea, nada puede venir a sabotearnos, nada puede venir a destruir lo que usted y yo hemos estado construyendo, ya sea durante días, meses, años. El Señor no lo puede destruir y nadie puede destruirlo. ¿Por qué? Porque estamos sobre la roca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, descendió lluvia y vinieron ríos, mire, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y dice que no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Sabe que usted y yo siempre vamos a tener oposición cuando usted y yo estamos fundamentándonos sobre algo sólido. Siempre vamos a tener luchas y pruebas, ¿verdad? Pero la diferencia era de que esta casa estaba siendo edificada sobre roca firme, sobre roca inconmovible, sobre un fundamento firme, un fundamento estable. Y entonces esa fue la diferencia. Por eso dice la palabra del Señor que el hombre prudente, número uno, escuchó la palabra del Señor. Él escuchó. Tuvo la intención de aprender, buscó la dirección de Dios y no ignoró la palabra del Señor. Esa es la diferencia, que no la ignoró, como, ¿verdad? Quizás muchos hemos ignorado la palabra del Señor. Ha llegado el consejo a nuestras vidas, ¿verdad? Y yo he visto muchos casos en donde ciertas personas piden consejo, ¿verdad? Y hay muchas personas que dicen, bueno, hay gente que busca consejo, pero al final siempre termina haciendo lo que la persona quiere. Y sabe que cuando alguien nos da un consejo, muchas veces no ponemos atención a ese consejo, creemos que la persona... Así es que aquí el hombre prudente no ignoró la verdad de la palabra del Señor, y lo otro que él hizo fue obedecer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque al obedecer dice que producimos estabilidad. Mire qué maravilloso. Cuando usted y yo obedecemos la palabra del Señor, producimos estabilidad. Y dice que con la fe verdadera transformamos nuestra conducta. Con nuestra fe genuina, usted y yo transformamos nuestra conducta, transformamos nuestro carácter. Y este hombre dice que él obedeció y escuchó la palabra del Señor, y eso lo llevó a tener a él una obediencia, y la obediencia le trajo a él estabilidad. Mire qué punto tan maravilloso. La obediencia nos trae estabilidad. Porque cuando usted y yo empezamos a obedecer a Dios, o sea, pienso que luchas siempre van a haber. Aquí podemos ver que a ambos les llegó la lucha y les llegó la prueba. Al hombre prudente le llegó la lucha, al hombre insensato de la misma manera, pero el resultado final se vio porque dos fundamentos eran diferentes, dos oyeron la palabra del Señor, pero tan solo uno obedeció, solamente uno puso en práctica lo que es la palabra del Señor, y su obediencia le produjo estabilidad. Así es que dice el verso 27 y dice,
Perdón, voy a leer el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, oiga, dice la palabra del Señor, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Usted cree que edificar sobre la arena es algo sólido? No es algo sólido. ¿Por qué? Porque puede venir el agua, el viento y esa arena se va a ir corriendo, se va a ir corriendo. Y eso no nos va a traer estabilidad. Entonces dice que este hombre, dice que el hombre insensato edificó su casa sobre la arena y descendió lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron contra ímpetu contra aquella casa y dice que cayó y fue grande su ruina. Este hombre oyó la palabra del Señor, pero este hombre no puso por obra la palabra del Señor. Él vino y construyó su casa sobre la arena, algo que no era sólido. Quizás construyó por emoción, construyó porque, vio a alguien más haciéndolo, yo también lo quiero hacer. No, sabe que muchas veces usted y yo vemos éxitos ajenos, pero no sabemos el trabajo que hay detrás de todo aquello que nuestros ojos pueden ver. O quizás usted y yo podemos ver a cierta persona de cómo el Señor lo está usando. Pero usted y yo no sabemos el proceso que esa persona ha vivido, no sabemos de cómo el Señor ha tratado con aquella persona para forjar su carácter, para poder ponerla donde está, pero porque todos los hijos del Señor somos procesados. ¿Por qué? Porque a mi mente en este momento viene, en el momento que dice que el Señor manda, ¿verdad?, al profeta Jeremías a la casa del alfarero y le dice: Jeremías, vete a la casa del alfarero y ahí te daré palabra. Y dice que Jeremías fue a la casa del alfarero y dice que él vio, ¿verdad?, al alfarero trabajando sobre la rueda, moldeando, ¿verdad?, una vasija. Pero dice que hubo un momento en que aquella vasija se destruyó en las manos del alfarero, pero dice que el alfarero con el mismo barro, dice que volvió a moldearla, la volvió a amasar y dice que hizo una vasija como a él mejor le pareció. Y eso nos debe dar a entender que muchas veces usted y yo vamos a ser procesados como aquella vasija, porque el Señor quiere sacar lo mejor de usted y de mí. Quiere sacar lo excelente de usted y de mí para poder ser esos buenos instrumentos para su obra. Entonces, cuando usted y yo veamos algún ministerio sólido, cuando usted y yo veamos a un proyecto sólido, cuando usted y yo veamos el trabajo de alguien que, wow, va de viento en popa, no entremos en querer envidiar o a criticar, porque usted y yo no sabemos el trabajo arduo que hay detrás de un proyecto. Y aquí podemos confirmarlo a través de la palabra del Señor, que aquel que fundamentó su casa sobre la roca tuvo que trabajar mucho más fuerte que aquel que fundamentó sobre la arena. Es que fundamentar sobre la roca no fue nada fácil. Aquel hombre tuvo que tomar aquellas rocas, quizás fueron tan pesadas, tuvo días de trabajo, meses, para poder tener un fundamento sólido. Pero aquella persona que fundamentó en la arena ni siquiera tenía un fundamento, ni siquiera tenía algo sólido debajo de aquella casa. Lo único que quería era que todos vieran, ¿verdad?, el edificio ya edificado, pero no se trata de eso. Sabe que todo trabajo, para que usted y yo podamos dar lo mejor, debe de tener un trabajo, debe de tener disciplina. Y aquí podemos verlo con estos dos hombres, uno que escuchó la palabra del Señor y persona tomó desapercibida la palabra del Señor y no edificó sobre la roca. Y dice la palabra del Señor que la obediencia al hombre sensato le trajo solidez.
y al hombre insensato fue totalmente su ruina. O sea que a mí esto me cala realmente, porque esto implica que si usted y yo estamos desobedeciendo la palabra del Señor, nuestra ruina va a ser visible ante los demás y no queremos eso. Yo pienso que ningún ser humano quiere ver su casa arruinada, su ministerio arruinado. Yo pienso que todo ser humano, y también pienso que Dios quiere lo mejor para nosotros, sus hijos, y es por ello que el Señor ha dejado su palabra, es por eso que el Señor ha establecido estatutos y fundamento para nuestra vida, y la palabra dice que hay solo un fundamento, y es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver que las mismas pruebas que le llegaron al hombre sensato, le llegó al hombre insensato, pero la diferencia entre ambos fue el fundamento en la cual ellos habían edificado. Este hombre insensato escuchó pero no obedeció, y el resultado de ello es que él edificó su casa sobre un fundamento que no era sólido. ¿Y qué pasó? Su casa se destruyó, su casa se derrumbó. El resultado de este desastre fue, ¿verdad?, su ruina. Dice que nuestras decisiones incorrectas tienen consecuencias. Y el Señor es tan lindo y tan maravilloso que aquí en este libro, la palabra del Señor, encontramos de verdad que para todos los ámbitos de nuestra vida. Esta palabra del Señor es completa, es eficaz. Esta palabra no necesita ayuda. ¿Por qué? Porque dice que esta palabra la inspiró el Señor a través del Espíritu Santo, hizo a aquellos escritores escribir cada una de estos libros. Y entonces aquí podemos ver que el Señor quiere enseñarnos a nosotros, sus hijos, a que cuando hagamos algo, lo hagamos excelente, lo hagamos bien. Apenas estaba escuchando algo, ¿verdad?, que decía así, que así con miedo, con dudas, con todo lo que tengamos, pero hagámoslo, porque dijo alguien, lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Y el Señor nos impulsa siempre a hacer algo bueno, a construir sobre fundamento, porque el Señor no quiere vernos arruinados como este hombre. Este hombre totalmente quedó en ruinas. Dice la palabra del Señor que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, dice, y fue grande su ruina, grande su ruina. O sea, y para ello yo puedo, ¿verdad?, entender que cuando usted y yo fundamentamos sobre algo que no es sólido, vamos a tener grandes pérdidas, grandes ruinas, y no queremos eso para nuestras vidas. Personalmente no quisiera. Y es de pedirle al Señor siempre, Señor, enséñame a fundar mi vida sobre la roca que es Cristo. Enséñame a fundar sobre un fundamento sólido. Y la palabra del Señor nos enseña cómo usted y yo debemos de construir, ya sea un matrimonio. Para empezar, el primer principio dice, no os unáis a yugos desiguales. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, si tú te unes a un yugo desigual, vas a tener problemas, vas a vivir en pleitos, no vas a estar de acuerdo, tu familia va a estar dividida. La palabra del Señor nos enseña que un reino dividido no puede prosperar, una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. Cuando usted y yo queramos, ¿verdad?, emprender un negocio, dice la palabra del Señor que seamos honestos, ¿verdad? Que todo lo hagamos bien. ¿Para qué? Para que el día de mañana usted y yo no tengamos problemas. Queremos empezar una carrera, realmente tenemos este llamado para hacerlo, queremos fundamentar un ministerio, realmente el Señor me llamó o estoy por emoción, o sea,
Son muchas cosas que usted y yo debemos de cuestionar antes de poder fundamentarnos sobre algo. Queremos emprender algo, siempre pedirle la dirección al Señor y decirle, Señor, esto es correcto, esto te agrada, esto me va a llevar a algo exitoso o me va a llevar a la ruina, como este hombre. Pero ¿y cuál es la clave de esto? ¿Cuál fue la clave principal de este hombre sensato que le fue bien? Que aunque llegó los vientos, la marea, aunque sopló con ímpetu aquella casa, aquellos vientos, este hombre dice que él escuchó la palabra del Señor y su obediencia le trajo estabilidad. Y esto es tan lindo, tan maravilloso. Entonces, la clave principal es oír la palabra del Señor y guardarlo en nuestro corazón, atesorarlo. Recordemos siempre que lo que el Señor llama pecado, usted y yo debemos de llamarlo pecado. Dice, amados, que si usted y yo nos hacemos amigos de este mundo, automáticamente nos estamos constituyendo enemigos de Dios, querramos o no querramos. Entonces, de verdad que la palabra del Señor es tan linda, tan maravillosa, que nos enseña cada día. El Señor quiere guiarnos hacia un camino correcto. El Señor quiere que usted y yo seamos personas exitosas en el ámbito que usted y yo nos movamos, que seamos personas, ¿verdad? De bien, personas admiradas y que seamos de ejemplo para las generaciones venideras. Pero para ello debemos de construir en un fundamento sólido y solamente lo podemos lograr obedeciendo la palabra del Señor, como aquí lo dice. El hombre obedeció la palabra del Señor, puso por obra y eso le trajo bendición, porque el tener un fundamento sólido es una gran bendición para nuestras vidas. Dice que la obediencia revela verdadera sabiduría, prudencia. Nos enseña prudencia al oír y hacer la palabra del Señor. Jesús nos presenta dos caminos y dos resultados, ¿verdad? Dos fundamentos, dos resultados. Dos tipos de persona, dos resultados. Y eso es lo único que ustedes debemos de preguntarnos, ¿verdad? Cada día, Señor, yo quiero tener un fundamento en la cual pueda tener buenos resultados. Y yo sé que es el anhelo de cada uno de nosotros. Yo quiero tener buenos resultados en el ministerio donde el Señor me ha dado. Pero el Señor quiere que yo cada día me estabilice primeramente como ser humano, como hija de Dios, y así el Señor puede, ¿verdad? Hacer lo demás para que yo pueda seguir edificando sobre aquella roca, sobre aquel fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice la palabra del Señor en el verso 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque en el Señor había tanta sabiduría. Imagínense, sabe que esto de los fundamentos también es algo que muchas personas lo utilizan en un negocio. Yo he escuchado mucho este versículo en compañías donde yo he estado, tienden este lema del fundamento sólido. Y es lo que cada compañía quiere, un fundamento sólido. Así es que, y es en la vida cristiana lo mismo, un fundamento sólido para que usted y yo seamos líderes, ¿verdad? Que realmente podamos servir de una manera maravillosa en la obra del Señor. Así es que le damos gracias al Señor por esta hermosa palabra. Dos fundamentos, acuérdese, dos decisiones, fueron dos tipos de personas. Una persona que tuvo la valentía, tuvo, ¿verdad?, la disciplina y tuvo, ¿verdad?, el deseo de obedecer en su corazón la palabra del Señor. Y la otra, que oyó la palabra del Señor, mas no la guardó, no la atesoró, hizo las cosas a su manera y el resultado final fue lo que realmente pudimos notar, que hubieron resultados buenos y resultados negativos. Y yo sé que usted y yo queremos siempre tenerlos positivos. Así es que
le invito, ¿verdad?, a que sigamos hacia adelante, sigamos construyendo en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted y yo hasta hoy hemos estado fundamentándonos sobre algo que no es sólido, hoy es el día donde usted y yo podemos decir, ¿verdad? Yo quiero fundamentarme sobre la roca, quiero obedecer la palabra del Señor y sé que si obedezco la palabra del Señor voy a tener buenos resultados porque mi obediencia me va a traer estabilidad y me va a traer bendición. ¿Y sabe qué, cuál es lo maravilloso? Que estas bendiciones no solamente es para usted, sino para todos aquellos que le rodean, primeramente su familia, ¿verdad? Sus hijos y todos los demás que están a su alrededor. Y eso es maravilloso, ser de bendición para muchas personas. Así es que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren, siempre, ¿verdad? Saludando a todos aquellos que hacen posible esta programación, que sea el Señor usándolos cada día para que su palabra llegue a, como dice la palabra del Señor, hasta lo último de la tierra. Así es que sigamos siendo ese instrumento para Él y siempre fundamentados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo para que podamos tener resultados positivos. Así es que Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles si el Señor nos lo permite. Dios les bendiga.